Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que casi todos los días estéis con nosotros en nuestro oficio vespertino de la tarde-noche que hacemos desde la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal Comunión Anglicana, el que os habla el reverendo Miguel Ángel Pino. Como cada día queremos dedicar nuestro oficio y poner una intención de oración en él. En el día de hoy lo que he pensado oportuno, que nunca lo hemos hecho pero quiero hacerlo y me vais a permitir que lo pueda hacer, ha sido poner como una intención de oración a la parroquia de la Ascensión, a todas las personas que formamos parte de la parroquia de la Ascensión, a toda la familia con sus niños, y me vais a permitir que en el día de hoy yo pueda tener esta preferencia en la iglesia en la que el Señor me ha puesto de momento y poder orar por mis hermanos. Así que ponemos en las manos del Señor este oficio en esta tarde y lo hacemos con agradecimiento y con ruegos y peticiones. Padre, en esta tarde queremos darte las gracias por todas las cosas buenas que tú has hecho en nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos creado. Gracias, Señor, por darnos un propósito para vivir. En esta noche, Señor, yo quiero pedirte por todos mis hermanos de la parroquia de la Ascensión, que en el lugar en el que ellos estén en este momento puedan sentir y puedan experimentar tu bendición, tu presencia, puedan sentir, Señor, que tú estás al lado de ellos, que ellos puedan crecer más y más en ti. Señor, bendícelos con toda clase de bendición espiritual. Bendícelos, Señor, en lo material. Guárdalos de todo mal, guárdalos de todo peligro, y que ellos, Señor, puedan acercarse a ti de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermanas, comenzamos nuestro oficio como cada día, declarando esta gran verdad, que es que comenzamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declarando que sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Decimos el número 2 de nuestra liturgia, que dice: no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Oíd el resumen que nuestro Divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas, y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que podamos llevar mucho fruto y demos así gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestra súplica. Y oramos todos juntos diciendo: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas,
a toda la humanidad, en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Bien, pues como hemos dicho, en estos días que vamos a hacer el estudio del Salmo 23, vamos a aprovechar para ir aprendiéndolo, ¿no? También incluso de memoria, podríamos aprenderlo, vamos a estar 2 semanas orándolo, así que en esta ocasión no vamos a hacer como hacemos en otras ocasiones, que vamos cada día leyendo un salmo diferente. Ahora nos vamos a centrar en el 23. Un salmo cortito, pero ya estamos viendo que es muy profundo y uno de los preferidos de muchas personas. Perdón. Así que oramos todos juntos diciendo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Gloria y honor al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues ayer comenzábamos esta serie, una serie realmente muy bonita. Esta serie vamos a realizarla, como expliqué, vamos a hablar de 7 cosas. Estamos hablando de la primera frase: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y ayer comenzamos lo que es la introducción y lo que es la primera parte de este versículo, que lo hemos partido en 2 estudios. Ayer hablábamos de que son 4 cosas las que podemos aprender de esta frase de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. La primera de ellas que compartíamos ayer es fundamental, y se trata de creer que Él cuidará de nosotros. Quien cuida de nosotros, no pongamos la esperanza en personas, en personas que nos van a cuidar. A veces caemos en ese error, sino que nuestra confianza tiene que estar en Dios. Así que lo primero que tenemos que creer, hermanos, es que Dios, el Señor, nuestro pastor, Él va a cuidar de nosotros. Lo segundo que hablamos ayer era que para que el Señor fuera nuestro pastor, primero tenía que ser nuestro Señor. Así que la segunda clave era reconocer a Jesús como el Señor, el dueño de nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de 2 cosas más. Recordad que hablábamos que íbamos a hablar de este versículo 4 cosas, nos quedan 2. Y la tercera cosa es una cosa muy simple, pero si la llevamos a la práctica resultará una cosa muy bella. Y la tercera cosa no es otra que comenzar a orar por todo. ¿Qué significa esto? Comenzar a orar por todo. Pues sencillamente lo que está diciendo. Significa orar por todas las cosas que normalmente nos preocupan. Orar por todo. Simplemente se trata de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere, lo venimos diciendo en muchos estudios, Dios quiere nuestra amistad y quiere tener una relación con nosotros. Y aquí surge la gran pregunta que siempre que hablamos de orar todos terminamos formulando, y es que no tengo tiempo para orar. ¿No tenemos de verdad tiempo para orar? Pero sí tenemos tiempo para preocuparnos. Algo no cuadra. O tenemos tiempo para preocuparnos, o dedicamos el tiempo de la preocupación para orar. Así que si nosotros oramos, o mejor dicho, si orásemos por todas las cosas que nos preocupan, la verdad es que tendríamos mucho menos tiempo para preocuparnos. Porque, como dijimos ayer, preocuparse no va a cambiar nada, pero sin embargo, orar
sí puede cambiar las cosas. Orar sí puede cambiar las situaciones. Recordar que ayer hablábamos de que la preocupación es como ahogarse en un vaso de agua. Pero orar es estar en contacto con Dios, quien puede cambiar las cosas. Así que tenemos dos opciones en esta vida. Siempre que estemos angustiados, siempre que nos sintamos preocupados, tenemos dos opciones. Una, podemos entrar en pánico, es decir, preocuparnos todavía más, o podemos ponernos a orar. Acompañarme un momentito a un versículo que se encuentra en la epístola de Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que dice lo siguiente. Lo dice Pablo a los filipenses. Les dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Lo llamativo de este versículo es saber dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta a los filipenses. Una carta en la cual anima a que se regocijen, que se vuelvan a alegrar, que se vuelvan a regocijar, y lo dice en varias ocasiones. Resulta que Pablo estaba en la cárcel cuando escribía esta carta. Una persona que está en la cárcel, diciendo estas palabras, pensadlo bien: por nada estéis afanosos. ¿Estaríamos afanosos si estuviéramos en la cárcel? ¿Estaríamos preocupados? ¿Estaríamos mal? ¿Nos sentiríamos mal? ¿Teníamos razón para estar mal? Toda la razón, ¿verdad? Sin embargo, Pablo está diciendo: por nada estéis afanosos. Y tenéis que tener en cuenta que Pablo no dice nada que antes él no haya llevado a la práctica. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Pablo no habla por hablar. Él está hablando inspirado por el Espíritu Santo, pero también por la obra que el Espíritu Santo había hecho en su vida. En 2 de Corintios nos encontramos una larga lista de vicisitudes por las que Pablo había pasado. En una de ellas lo habían apedreado y lo habían dejado por muerto. Hay algunos estudiosos que dicen: a lo mejor es que estaba muerto. No es que lo dejaron por muerto, es que estaba muerto. Pero dice que los discípulos lo rodearon, lo abrazaron y como que volvió a la vida. Quién sabe si a lo mejor llegó incluso hasta morir, quién sabe. La cuestión es que Pablo había pasado por muchas vicisitudes, y le está diciendo a los filipenses: por nada estéis afanosos. Qué lección más interesante. Y si hacemos esto, vamos a experimentar la paz de Dios, que es lo más maravilloso que la mente humana puede tener. De hecho, no lo entendemos, no llegamos a entenderlo, pero sí podemos experimentarlo. Cuando ores, no ores simplemente por cuestiones espirituales o religiosas. Tienes que orar por todo. La palabra es todo. Orar por todo. Ponte a orar por todo. La mayoría de la gente, cuando ora, hace oraciones algo así como que le dicen a Dios lo que a Dios le gustaría escuchar. Se parecen un poco a esas oraciones del fariseo, ese que estaba en el templo y estaba diciendo aquellas cosas. Y la verdad es que aquellas cosas eran verdad. Todo lo que el fariseo estaba diciendo no era mentira, era verdad. Es que él hacía todas esas cosas. Pero ese no es el punto en la oración. El punto es no orar por lo que Dios quiera oír, sino orar por todo. Porque si el problema, la preocupación es lo suficientemente grande como para que te preocupes, es suficientemente grande como para que ores por esa cuestión. Así que acordémonos, la habilidad de Dios es mucho mayor que nuestra ansiedad. Por eso dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, dice este famoso versículo de: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La palabra nos dirige a que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Echar significa descargar, significa dejar ir. La palabra en griego significa literalmente dejar caer, descargar. Es como quitarse el peso, descargarse y echar ese peso sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que si lo piensas fríamente, si vemos la preocupación como la creadora de un estrés en nuestra vida, algo que nos está ahí, que es como un peso, es como cuando tú le preguntas a alguien: ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Y te responde, ahí voy tirando. ¿Tirando de qué? ¿Tirando de dónde? ¿Tirando el qué? Pues esa imagen de voy tirando es justo la contraria a la que nos plantea el apóstol Pedro. El apóstol Pedro nos dice, suelta eso, suéltalo, déjalo caer, libérate de él. Echa ese peso, esa ansiedad, esa preocupación sobre él, que él cuida de nosotros. Así que tenemos que orar por todo aquello que nos estrese, que nos perturbe, que nos irrite y echarlo, descargarlo sobre él. Pero el problema de nosotros no es otro que la mayoría de las veces lo que hacemos es como que estuviéramos pescando. Es decir, soltamos nuestras preocupaciones, las soltamos, decimos, ya he echado toda mi ansiedad sobre él y ahora hacemos así con la caña. Y nos las volvemos a traer otra vez hacia atrás, nos las regresamos. Con lo cual seguimos con ellas. Hay una cuarta cosa que también tenemos que hacer, además de orar por todo, que es para tratar lo que es la preocupación, que cuando yo lo diga, esto va a sonar a un eslogan moderno que habremos visto en las redes sociales y que en algunos casos se ha puesto de moda, pero esto es algo que es sabiduría espiritual cristiana de hace muchísimos años, yo diría 2000 siglos por lo menos, 2000 años por lo menos, y es sencillamente aprender a considerar un día a la vez. En este tiempo de coronavirus, con tanta incertidumbre, la gente que ha perdido trabajo, la incertidumbre del confinamiento, ahora estamos en las puertas de otro confinamiento. Ya se está hablando en Madrid, que es por donde van peor las cosas. Recordar que así empezó la vez anterior. En Madrid empezaron uno de los sitios peores y tiene toda la lógica. Cuando veamos que empiezan a confinar en Madrid, pues ya vamos a ir pensando en otros lugares de España que van a seguir por el mismo camino. De momento el confinamiento está siendo un confinamiento parcial, local, pero es altamente probable que cuando esto se complique más con las gripes, etcétera, lo más seguro es que terminemos otra vez en confinamiento total. Eso es lo más probable. Pero hay una incertidumbre, no lo sabemos. Ya sabemos lo que es estar confinado. Ya sabemos que un gobierno nos diga que vamos a estar 2 semanas de confinamiento y que la cosa se vaya, pues fíjate, marzo, abril, mayo, junio, finales de junio quiero recordar, o primeros de julio, pues de 2 semanas a 4 meses la cosa cambia. Bueno, pues, ¿qué podemos esperarnos de este otoño e invierno? Complicado todo con las gripes. Pues evidentemente la cosa se puede complicar posiblemente y bastante. Y eso genera estrés, eso genera preocupación, eso genera incertidumbre. ¿Qué es lo que nos enseña este salmo, el Salmo 23? A que aprendamos a considerar un día a la vez. Es decir, la idea es, olvídate de pensar en octubre, noviembre, diciembre, qué va a pasar, qué nos pasará cuando llegue enero. Enfoquémonos en un solo día. Concentrémonos en un solo día y consideremos un día a la vez. Y esto no es que lo diga yo, esto ya lo enseñó Jesús hace 2000 años. Fijaros lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 34, dice, así, dice Jesús, que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Y ahora fijaros cómo lo dice la Reina Valera, dice, basta a cada día su propio mal, basta a cada día su propio mal. Bueno, si esto no lo traemos al lenguaje un poco más actual, o parafraseándolo un poco para que lo entendamos mejor, podríamos decir, así que no estéis ansiosos acerca del mañana. Dios te cuidará mañana también. Vive un día a la vez. Considera un día a la vez. Es decir, dicho de otra manera, es como que Jesús nos dijera, no abras el paraguas hasta que no empiece a llover. No lo abras antes, porque muchos estamos ya sufriendo antes de que llegue lo que tiene que llegar y todavía a lo mejor ni llegará. No lo sabemos, hay incertidumbre. Así que hoy es, si lo piensas fríamente, hoy estamos en el mañana por el que te estabas preocupando ayer. Hoy estamos en el mañana por el que tú te preocupabas ayer. Cuando te preocupas no haces nada
por el ayer, no puedes controlar el mañana y lo que estás haciendo es echar a perder el día de hoy. El futuro, más incierto que nunca, lo tenemos por delante. Por eso también Dios nos quiere enseñar a vivir la vida no poniendo sobre nuestra mente, sobre nuestro pensamiento, todo el futuro que nos pueda esperar, sino que lo hagamos viviendo un día a la vez. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis antes de seguir adelante. Quiero abrir un pequeño paréntesis. Posiblemente todos los que estamos escuchando este audio, los que lo vamos a escuchar, este estudio, yo quiero que tú pienses que si lo estás escuchando es porque estás vivo. Y claro, resulta de que damos por hecho que estamos vivos, pero tenemos que ser conscientes de que a lo mejor mañana no. Plantearse cuántos cientos de miles de personas mueren cada día porque hoy se acostaron a dormir y mañana ya no se despiertan. No sé si tú has pensado eso en alguna ocasión. Es un tipo llamado de muerte, normalmente se califica como muerte natural. Se paró tu corazón y dejaste de vivir. Entonces, estamos dando por hecho la vida y como estamos proyectados en el futuro, o algunos están amargados por el pasado, no valoran que hoy estamos vivos y por lo tanto tenemos muchos motivos para agradecer a Dios. Porque cuando ya muramos, muchas de las cosas que pudiéramos haber hecho, finalmente nunca las habremos hecho. Y esto nos lleva a una reflexión. Esto nos lleva a la reflexión de ser más agradecidos con Dios y con la vida. Me llama la atención este pensamiento, esta meditación y recordar la costumbre judía que cuando se levantan la primera cosa que hacen es agradecer a Dios por haberles devuelto el alma. Porque se dice que mientras se duerme, el alma es como que saliera del cuerpo y volara por el mundo de los sueños. Y cuando despiertas, tu alma vuelve nuevamente a tu ser, a tu cuerpo y es cuando despiertas. Es a modo de leyenda. Y entonces cuando se levantan, la primera cosa que hacen es bendecir a Dios. La primera bendición consiste en agradecer a Dios por el nuevo día. ¿Cuándo ha sido la última vez que te has despertado por la mañana y has agradecido a Dios por el nuevo día que te da? Hermanos, seamos más conscientes de lo que estamos viviendo. Y yo te animo a que mañana, cuando te despiertes, puedas despertarte con una oración de gratitud al Señor y puedas decirle de corazón: Señor, gracias por este nuevo día. Pero también podemos hacerlo, además, cuando nos acostamos, siendo conscientes en ese último momento en el que ya nos vamos a dormir y tomar la costumbre de agradecer a Dios por el día que te ha permitido vivir, porque te ha dado un día más de existencia. Tenemos que vivir, hermanos, con esa conciencia de agradecimiento a Dios, no dando por hecho las cosas, sino siendo conscientes, estando despiertos espiritualmente. Así que, hermanos, este vivir un solo día y no enfocarnos en el afán del futuro, como Jesús nos dice: por nada estéis, no os afanéis, no os angustiéis, no estéis ansiosos, llenos de ansiedad. No sé si sabéis que la industria farmacéutica de los Estados Unidos tiene su cimiento en los medicamentos para la depresión y para la ansiedad. Los medicamentos que más se venden en los Estados Unidos son para la depresión y para la ansiedad. Es decir, no estamos viviendo libres del afán, de la ansiedad, de la tristeza por no tener lo que quisiéramos tener o por no vivir lo que quisiéramos vivir. Bueno, hay tantas causas, ¿verdad? Así que, hermanos, mentalicémonos, vivamos un día cada vez. Dice Jesús también cuando enseña
la oración del Padre Nuestro, los discípulos estaban posiblemente admirados de la manera en que Jesús oraba, que ellos querían lo mismo. Y entonces un día, en un arranque de valentía, se dirigen al maestro y le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Nosotros queremos orar como tú. Y la respuesta de Jesús es curiosa, porque Él no le da una clase de oración. Él no le da una enseñanza sobre la oración. Él le dice: cuando oréis, decid así. Lo dice en tono imperativo, no lo dice en tono de sugerencia o de propuesta. El verbo en imperativo, ayer le decía yo a mis alumnos de hermenéutica que los imperativos hablan de mandatos, de mandamientos. Pensamos, bueno, la oración del Padre Nuestro sí, la oración del Padre Nuestro no. Bueno, pues la verdad es que Jesús dijo: cuando oréis, decid, imperativo. Y en esa oración hay una parte que dice: el pan nuestro de cada día, dánosle hoy. El pan nuestro, el alimento diario, dámelo hoy. No dice orando: dame alimento para los próximos 30 años. Dice: dame el alimento de hoy. También hay algunos eruditos, algunos estudiosos que dicen que esa referencia del Padre Nuestro también puede ser una referencia a la cena del Señor. Y ese darnos el pan nuestro de cada día, ese pan no solamente se estaría refiriendo al pan físico, también al pan que tomamos cuando celebramos la cena del Señor. Y tiene cierto sentido, porque los primeros cristianos dicen que se reunían por las casas todos los días y que una de las cosas que hacían a diario era el partimiento del pan, que era la manera primitiva, o una de las maneras primitivas en Hechos de los Apóstoles, de cómo se nombraba a lo que era la cena del Señor. Así que ya sea de manera espiritual, ya sea de manera física, la idea es la de un día. No está hablando de: Señor, dame el alimento para los próximos 2 años. No, dice: dame el alimento para hoy. Otra vez el día. Pero preocuparnos en un solo día o de día a día es una elección que podemos hacer. Porque realmente no hay una pastilla, no hay una píldora que te haga dejar de preocuparte. También te digo más: no hay ningún seminario, no hay ningún curso o un libro que te ayude a detener la preocupación. Puede haber técnicas psicológicas para paliar el problema de la preocupación. De hecho, ni siquiera hay una experiencia espiritual que haga que ya nunca más te vuelvas a preocupar. La preocupación y el antídoto es elegir esta opción diaria, algunas veces incluso momento por momento, en la que tú eliges que sea el Señor tu pastor. Y esto nos lleva a unas preguntas finales que yo quiero compartir. ¿Voy a creer que el Señor es mi pastor? ¿Voy a tomar la decisión de creer que el Señor es mi pastor? ¿O seguiré creyendo que yo soy mi propio Señor? Otra pregunta sería: ¿quién es el que tiene el control de mi vida? ¿Quién da las órdenes? Si yo estoy al mando, si yo soy el que manda, en realidad, de verdad que tengo muchas cosas por qué preocuparme. Esa es la realidad. Pero si Dios está al mando, en realidad es problema de Él. Y Dios de verdad que lo puede manejar. También nos preguntamos: ¿qué es lo que nos mantiene preocupados? ¿Qué es lo que hace que te preocupes? A veces incluso por pequeñas cosas, y hasta llegues a enfadarte, ponerte furioso o hasta pierdas el sueño. Personas que no duermen por la noche. Y la pregunta que me rodea a todo este estudio es: ¿de verdad que esto funciona? ¿De verdad que va a funcionar? ¿Qué es aquello que cuando lo piensas se te forma como una especie de agujero en el estómago? Como que el estómago se te encoge, como que el corazón se te encoge. ¿Qué pensamientos son los que provocan algo así en ti? Y es que hay tantos motivos y tantas razones. Yo no sé por lo que tú estás pasando en este momento, pero realmente lo que tú estés pasando realmente da igual.
Da igual. Me refiero da igual no en el sentido de que no sea importante para ti, da igual la cosa que sea. Da igual la cosa que sea. ¿Por qué? Porque sea la cosa que sea, yo quiero decirte que Dios lo sabe. Dios te conoce, Dios te ve, Dios sabe por lo que tú estás pasando. Y quiero decirte en esta tarde que tu Padre Celestial sabe perfectamente lo que tú necesitas. Y Él te puede dar lo que tú necesitas si tú le das a Él el primer lugar en tu vida y comienzas a vivir como Él quiere que vivas. Cuando leemos el Salmo 23, descubrimos que 17 veces, en 6 versículos aparecen las palabras yo, mí o a mí. 17 veces. Yo, mí o a mí. Esto nos habla de que el Salmo 23 es un salmo intensamente personal. La palabra tú, hablando acerca de Dios, tú acerca de Dios, se usa 5 veces. Él o su, refiriéndose a Él, es usada aproximadamente entre 7 a 10 veces, depende de la versión. ¿Esto que nos indica? Que el Salmo 23, hermanos, hermanas, es un salmo que nos habla de una relación con Dios. Ese es el antídoto para toda forma de estrés. Tengo que deciros que la religión, sea cual sea, no te va a librar de la tensión. La religión no te va a ayudar a dejar de que te preocupes. Por eso, hermanos, lo que necesitamos no es religión. Lo que necesitamos realmente es una relación. Tener una relación con Dios. Eso es lo que necesitamos. Y precisamente de lo que estamos hablando en este tiempo y lo que escuchamos en muchas voces es que independientemente de lo que está pasando con la pandemia, que tantas cosas se hablan, una de ellas que se hablaba al principio es ¿saldrá la humanidad transformada después de pasar la pandemia? ¿Seremos mejores personas después de pasar la pandemia? Y si os digo la verdad, al principio había un cierto optimismo en las personas, pensando que sí, que saldríamos como mejores personas, más solidarias, más humanas, mejores. Sin embargo, nos damos cuenta de que van pasando los meses y lo cierto y verdad es que la humanidad no cambia. La humanidad no cambia. Y es normal, porque el único cambio en la humanidad tiene que ser un cambio espiritual, y ese cambio está marcado por, precisamente, no es una cuestión de empeño, no es una cuestión de empeño humano, de buen rollo. No es cuestión de eso, es una cuestión de que el ser humano necesita acercarse a Dios. Como decía San Agustín, hay un vacío en nuestro corazón que tiene la forma de Dios. No podemos llenarlo con nada que no sea Dios. Y una de las cosas que sí estamos siendo espectadores es que de momento estamos viendo que en muchos lugares del mundo, más que acercarse a Dios, el ser humano se está alejando más todavía de Dios. Vemos que en algunos lugares del mundo gente que asistían a la iglesia antes de la pandemia están en un porcentaje muy alto dejando de asistir a sus iglesias, a sus grupos de reunión. Y aquí estamos hablando en el Salmo 23 de relación. Una relación con Dios y una relación entre los hermanos. Relación con Dios y relación con los hermanos. Está surgiendo un nuevo tipo de cristianismo, entre comillas, curioso, un cristianismo curioso, digo entre comillas, porque son personas que no tienen relación con los hermanos, que no son parte de una comunidad,
Personas que teologizan acerca de la iglesia y no van a ningún grupo cristiano semanalmente. No tienen relación con hermanos de otras iglesias, no tienen relación ni siquiera con hermanos en su propia localidad, no se reúnen con otros hermanos. Entonces, ¿cómo puedo hablar yo de algo que no vivo? ¿Cómo puedo yo teologizar de algo que no estoy viviendo? Sería precisamente lo contrario a lo que he dicho antes de Pablo. Pablo dice, por nada estáis afanosos, después de haber demostrado haber pasado por 1001 situación que le darían la razón para estar afanado. Y sin embargo él había superado eso, por eso tiene la autoridad de decirle a los filipenses, por nada estéis afanosos, yo he vencido al afán hasta el día de hoy, podría decir Pablo. O como dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendremos aflicción, pero, dice Jesús, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, hermanos, estamos asistiendo a gente alejándose de Dios en vez de volviéndose a Dios. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? No lo sabemos. Pero lo cierto y verdad es que si el hombre se aleja de Dios, las cosas se pondrán peor. Esa es la realidad. Porque no hay peor vida que podemos vivir que la vida alejada de Dios. Una vida alejada de Dios comienza a parecerse ya a un infierno, porque el infierno no es otra cosa que la vida sin Dios. Entonces, hermanos, tenemos que recapacitar. Así que, hermanos, yo os hablo de que necesitamos una relación. Y el Salmo 23 nos enseña que necesitamos un pastor. Hemos dicho que el pastor era el que te provee, te protege, te guía y te corrige. Repito, te provee, te guía, te corrige, te protege. Y Dios dice, para eso te hice. Yo no te hice para una religión. Tampoco te hice para ser ateo. Qué contradicción, ¿no? Un Dios creador crea personas ateas. Qué contradicción tan grande. Dios nos hizo para que le conociéramos. Y Él sabe todo sobre nosotros. Y Dios quiere que tú y que yo le conozcamos cada día más. Y en ese afán de Dios de que le conociéramos cada día más, nos envió a Jesucristo. Por eso Jesucristo pudo decir, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Así que Jesucristo vino a mostrarnos en carne propia quién es Dios. Y ese Jesucristo fue el que nos dijo, yo soy el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. ¿No es maravilloso esto, hermano? Saber que nuestro pastor es tan buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Así que, hermano, terminando este primer versículo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo te animo a que la decisión que tenemos que tomar en la práctica es dar el primer paso, que consiste en abrirle nuestra vida a Jesucristo, pero de verdad, pero de una forma seria. Abrirle nuestro corazón a Jesucristo, decirle, reconocerle como nuestro Señor, como nuestro Rey, y que sea nuestro pastor el que nos dirige. Hermanos, ¿cuántas personas tenemos en nuestra iglesia que infelizmente llevan un montón de años reuniéndose, pero que en la realidad, resulta de que Jesús no es el Señor de sus vidas? ¿Es Jesucristo el Señor de tu vida? Yo te animo, estás en tu casa, nadie te ve, solo te ve Dios. Yo te animo a que cuando terminemos este estudio, este rato de oración, te quedes todavía 2 minutos más y puedas orar al Señor. Y le puedas decir, Señor, y pensarlo tranquilamente. ¿Eres tú el Señor de mi vida? Y no te engañes a ti mismo, nadie te ve. No tienes a nadie que engañar. Y sé serio contigo mismo. Y si no has sido el Señor de tu vida,
en la práctica, que hoy puedas tomar esa decisión, y es la mejor decisión que podrás tomar, la mejor decisión de toda tu vida. Que Jesús comience a ser de verdad tu dueño, tu Señor, el que te dirige. Fijaros la expresión, cómo Pablo se sentía a sí mismo. Él hablaba de él como esclavo de Jesucristo. Esclavo. Yo soy el esclavo de Jesucristo. ¿Quién más dijo eso? ¿Quién más dijo eso? Lo voy a decir aunque suene muy católico lo que voy a decir, pero también lo dijo María, la madre de Jesús. Dijo, he aquí, ¿el qué dijo? La esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Algunos a lo mejor no sabréis todavía que esto que llevo yo aquí, esta cosita blanca, el clériman, esto es un invento presbiteriano, de la iglesia presbiteriana. Aunque se ve nada más que este trocito blanco, se ve solamente eso, en realidad esto blanco llega hasta aquí y llega hasta aquí. Es decir, es como que yo tuviera así todo esto por dentro de color blanco. ¿Sabéis lo que simboliza? Esto simboliza eso. Soy el esclavo del Señor. Simboliza a la argolla que te llevaban los esclavos del cuello. Yo voluntariamente decidí que yo sería por siempre el esclavo del Señor. Así que te animo a que tú puedas tomar esta decisión en este día también y puedas decirle al Señor, Señor, yo quiero ser tu esclavo. Yo quiero que tú seas mi Señor. Y también te animo, aquí empezamos por lo espiritual y terminamos por lo material. También te animo a que, igual que Jesús es tu pastor espiritualmente, te animo a que tú puedas tener a un pastor cristiano, llámalo presbítero, pastor, ministro, sacerdote, me da igual el nombre, pero que tú puedas tener a alguien que pueda ser tu pastor. He dicho antes que hay muchos cristianos, cada vez más, que viven vidas cristianas solitarias. Esa no es la voluntad de Dios. Eso no es lo que encontramos en la palabra del Señor. Eso no es lo que encontramos en ningún momento de la historia de la Iglesia. Y claro, podríamos decir, bueno, pero esto va a ser la Iglesia del siglo XXI. No, eso es el engaño del siglo XXI. Para que seamos Iglesia tenemos que rozarnos unos con otros. Yo sé que estamos en el tiempo de la distancia social, pero no se puede hacer una Iglesia con distancia social. Ahora estamos haciendo estos estudios bíblicos como una manera de mantenernos conectados, pero la recomendación es que por lo menos una vez por semana tú puedas reunirte en alguna iglesia. Y la recomendación que os hago también, hermano, es que si tú no tienes a un pastor, hablo físicamente, que te busques a un pastor, que te busques a alguien que te pueda, como dice aquí, te pueda proveer alimento espiritual, te pueda proteger, te pueda guiar y te pueda corregir. Necesitamos, hermanos, también ser corregidos. Si la figura del pastor no te convence, a lo mejor te convence la figura de Jesús cuando se apareció a los discípulos de Emaús y los acompañó en el camino. A lo mejor esa figura te gusta más, no importa. Déjate acompañar con una persona que te pueda bendecir espiritualmente. Así que yo te animo, hermano, que si no te estás congregando donde vives, es más, me atrevo a decir, si no encuentras donde congregarte, ahora que estamos en estos tiempos de pandemia, lo único que puedo decir, digamos, en última instancia, es que mi persona tienes oídos para poderte escuchar.
Y si necesitas oración o necesitas que alguien te escuche o necesitas compartir, pues podemos ponernos en contacto. Se puede escribir mediante la página de la parroquia un mensaje privado y podemos intercambiar teléfono y a lo mejor hablar a través del WhatsApp, porque hay personas que nos escuchan también de otros países. Hermanos, recordemos la palabra. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y repito las 4 cosas ya para terminar hoy este versículo, las 4 cosas que aprendemos al meditar acerca de este versículo. La primera de ellas dijimos que era que tenemos que creer que Dios cuidará de nosotros. No te quepa la menor duda que Dios cuida de nosotros. Eso es lo primero. Dios cuida de mí. Hay una canción muy bonita que dice Dios cuida de mí. Una canción muy bonita. Búscala por ahí por internet. Lo segundo, hemos dicho, reconocer a Jesús como nuestro Señor para que pueda ser nuestro pastor. La tercera, que aprendamos a orar por todo, por todas las cosas. Que estemos siempre con nuestra boca llena de gratitud y llena de oración. Y la última que hemos compartido, que podamos aprender a vivir un día a la vez. Como veis, son consejos prácticos que tú, cuando termine este estudio, los puedes empezar a poner en práctica. Yo te animo a que cojas un cuaderno y anotes los consejos y digas, ¿cómo puedo yo llevar esto a la práctica? Pero si os dais cuenta, todos los consejos que estaremos dando van a ser enseñanzas espirituales, pero también enseñanzas que podamos poner por práctica al día siguiente. Amén. Con esto terminamos el estudio de hoy y mañana vamos a continuar. Recordar estas palabras. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor. Puedes enfatizar las diferentes palabras. Por ejemplo, el Señor, Señor. Hay solo un Señor. Todos los demás son falsos y son imitaciones. El Señor es tiempo presente. No dice podría ser. No dice Él será o Él fue o Él siempre será. Dice es tiempo presente. Dice que el Señor es mi pastor. Tenemos que llegar a decir esto con seguridad. El Señor es mi pastor. ¿De verdad que el Señor es tu pastor? Tienes que hacerte esta pregunta. Por último, quiero terminar haciendo una oración que apunté aquí y dice lo siguiente. Dice, Jesucristo, yo no entiendo todo, pero yo he visto que tú has prometido cuidar de mis necesidades y solo confío en ti. Y comprendo que la preocupación es solo una luz de advertencia de que estoy tratando de controlar todo. Señor, yo no quiero seguir haciendo eso. Quiero que tú tomes el control de mi vida. Quiero que tú seas mi administrador, que tú seas mi Señor. Quiero conocerte, quiero escucharte. Yo quiero que tú me dirijas en los planes que tú has hecho para mi vida. Amén. Y quiero compartiros una canción también para terminar. Una canción de hace mucho tiempo. Estoy medio melancólico con las canciones. A veces estamos centrados en las novedades. Y precisamente el coro de la canción lo que dice es Jesús, eres mi buen pastor. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti.
Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Amén. Ojalá que nos rindamos hoy ante el Señor, que Él pueda ser nuestro buen pastor que conoce nuestro camino. Y decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos el pan nuestro de cada día y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación, de nuestra parroquia de la Ascensión, por la que hemos pedido en el día de hoy,
congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre Omnipotente, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, que el Señor os bendiga. Mañana seguiremos con el siguiente versículo del Salmo 23, el versículo número 2. Acordaros de que no vayáis a dormir esta noche sin haber repasado dos cosas. La primera, que Jesús sea el Señor de tu vida. Que Jesús sea el Señor de tu vida para que pueda ser tu pastor. Y también repasa, ¿tengo algún pastor humano, físico, con el que pueda hablar? Busca uno. Y en último remedio, ya te he dicho que, como dice Pablo, y a mí como un abortivo, bueno, pues como un pastor abortivo, en último remedio, si no encuentras por ahí, ponte en contacto a través de... Si tienes mi WhatsApp, puedes escribirme a cualquier hora del día al WhatsApp. Y si no tienes mi WhatsApp, pues tendrás que escribir a la página de la parroquia y yo me pondré en contacto contigo. Hermanos, que el Señor os bendiga mucho y que podamos todos experimentar la bendición tan maravillosa que es, nada más y nada menos, esa bendición de que el Señor sea nuestro pastor. Y antes de terminar la reunión, quisiera compartir con vosotros unos testimonios de ayer. El primero de que quiero compartiros, voy a leerlo en nombre de nuestra hermana Pilar Arjona. Ella nos ha compartido esto. Gracias, me ha gustado mucho. A veces mi hija me dice, mamá, ¿a ti no te preocupa esto o aquello? Y mi respuesta es, ¿y de qué me vale preocuparme? Si es algo que yo no puedo controlar. Y le salgo con algún versículo como por ejemplo este, si Dios no edifica tu casa, en vano es lo que hagamos. Yo no digo que sea insensible a las cosas, estoy en el mundo y Satanás es el rey de este mundo. Y claro que hay cosas que me preocupan, pero dejo que el Señor de mi vida tome el control, porque Él, en su gran amor, como dice la canción que has cantado, se refiere a la canción de ayer, cuán profundo es tu amor, que por cierto es una canción de quebranto, como dice la canción, suplirá mi necesidad, así que la tónica en mi vida es confiar en el que me ha creado, me ama y me conoce bien, pues Él restaura mi vida y es el que rescata del hoyo mi vida. Gracias, ha sido como un bálsamo de bienestar para mi alma. Que Dios te bendiga grandemente, de nuestra hermana Pilar Arjona. También tenemos otro pequeño testimonio de nuestra hermana Nancy Gil, de nuestra parroquia de la Ascensión. Ella es lectora seglar por muchísimos años y ella ha escrito estas palabras. Ella dice, cuando leemos la Biblia podemos leerla de muchas formas. Por ejemplo, se puede leer de forma rápida para sacar la idea general. Por otro lado, se puede leer y meditar sobre la lectura a ver lo que Dios nos quiere revelar. Anoche, en el primer estudio, se leyó el Salmo 23 entero y luego se dio un estudio sobre un versículo. Dios nos hizo disfrutar de las enseñanzas de una frase corta, pero a su vez profunda. ¿Qué querrá revelarnos Dios con la totalidad de su palabra? Esto es lo que nos ha compartido la hermana Nancy. Y tenemos otro testimonio también que espero que se pueda escuchar
Yo lo voy a poner en audio, espero que se pueda escuchar lo suficientemente en alto, y si no, pues ya lo pondremos en la página para que se pueda escuchar. Este testimonio nos lo da el reverendo presbítero arcipreste, nuestro hermano reverendo Javier Ackerman. Él está en la parroquia de Vigo y él nos dice lo siguiente, a ver si se escucha bien, ojalá que se pueda escuchar bien. A instancia de mi querido hermano en Cristo, el reverendo Miguel Ángel Pino, os dejo una breve reflexión sobre lo que significa para mí el Salmo 23. Para mí es, además de un salmo, un lindo y maravilloso poema, en la cual habla principalmente de dos aspectos fundamentales que debemos tener presentes como cristianos. Es decir, el amor infinito de Dios por nosotros y que Él siempre está a nuestro lado, que Él nos acompaña. Por eso nos ayuda a entender que Dios lo tiene todo bajo control y que no nos fallará aún en los momentos más tenebrosos de nuestra vida. Él nos cuida, Él nos protege, que es el pastor que cuida nuestras ovejas. Y si amamos a Jesús, seremos una de esas ovejas. De hecho, nuestro sostén es el propio Señor que nos acompaña. Por eso dice que no debemos temer peligro alguno, porque Él siempre está a nuestro lado. Él nos reconforta. Él unge con perfume nuestras cabezas. Él bendice y no solo protege y ama, sino que bendice a sus ovejas, a nosotros. Y la presencia de Dios en nuestra vida es la esencia del Salmo, a mi entender, 23, que debemos o deberíamos tenerlo presente en cada despertar y en cada anochecer, no únicamente en momentos difíciles, como a veces se ubica o se clasifica este salmo, en momentos, por ejemplo, de muerte, en peligro de enfermedad grave, sino reflexionar y sentirnos que somos bendecidos, protegidos, acompañados por nuestro Señor Jesucristo y que el Padre vela por todos a través del Hijo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias a Pilar Arjona, a Nancy Gil y a nuestro querido reverendo hermano Javier Ackerman por estos testimonios, y te animo a ti también que me escuches, que puedas poner en los comentarios tu testimonio acerca del Salmo 23, acerca de lo que estás aprendiendo, y si te diriges también personalmente a mi WhatsApp, como han hecho estos hermanos, pues podremos también compartir aquellas cosas que tú quieras compartir. Ojalá que pueda haber muchos testimonios de la belleza y la maravilla y la enseñanza profunda que podemos encontrar en el Salmo 23. Nos encontramos mañana otra vez, segundo versículo del Salmo 23. Que el Señor os bendiga. Hasta mañana.